por supuesto que absolutamente todos los testimonios me llegan y los tengo ahí como incrustados porque es algo que uno lo va llevando porque a medida que se lo van contando, pero bueno, este en particular es de una persona que yo quiero muchísimo y que siempre me da vueltas en la cabeza cómo se sigue con esto, ¿no? Cómo se ha seguido con esto en la vida. Así que nada, si estás ahí, mi querida amiga Jessie, para contarnos un poquito y nada, agradecerte porque nada, siempre digo, esto es valentía, ¿no? Estas cosas que son valentía. Remover cosas de la cabeza y poder contarlas es valentía, así que nada, te escuchamos, Jen. No sé si me escuchan bien. Sí, Jen. Bueno, buenas tardes para todos. No se ve muy bien mi celular. Primeramente, bueno, voy a agradecerte, Ale. No me canso de agradecer por este espacio, por la cantidad de gente, ¿no? Que tiene acceso a este tipo de herramientas, por la cantidad de profesionales que se suman para poder llegar en realidad a las víctimas, que siempre las más vulnerables son las criaturas, que es lo que recalco siempre. Agradecerte a vos, agradecer a todos en general, a todo el equipo, porque es un equipo de profesionales extraordinario. Me sirvió muchísimo, como bien vos lo sabés, te lo comenté, Ale, años buscando una respuesta. Como siempre digo, no se aprende a sanar, no se cura, esto no vuelve para atrás. Cuando el daño está hecho, cuando algo se rompe y definitivo, cuestan años. Yo desde los 4 años que vengo cargando con este sistema, ¿no? Y tratando de entender, aparte de cargar con el sistema, la persona carga con todo lo que le conlleva, como decía Melina, o sea, el daño psicológico, el daño físico a futuro, porque quizás sí, y a mí no me pasó, y yo no fui la abusada, pero me tocó tan adentro que a mí me marcó después en mi adolescencia, en mi madurez. Nosotros, a medida que va pasando el tiempo, vamos aprendiendo. La vida nos enseña muchas cosas, lamentablemente a veces por ahí decimos no es la manera, pero es lo que nos toca y lo que nos va fortaleciendo, ¿no? No hay una cosa que no haya estudiado buscando una respuesta. Religiones, libros, la mente de las personas, el hecho de la psicología me lleva a querer entender al ser humano. Somos entendibles. Mi caso en particular, bueno, sí, voy a contar mi testimonio. Yo tenía 4 años y como decía también Meli, la mayoría de estos casos pasan lo que es el entorno familiar y está comprobado. Mi hermana tenía 6 años y tuvimos que pasar por la casa de una tía porque una hermanita mía empeoró de salud. Mis papás tuvieron que estar en la clínica. Bueno, por cuidado, por confianza nos dejaron en la casa de mi abuela. De ahí nos llevan a la casa de mi tía. De ahí desaparece mi hermana de 6 años de edad. Cuando la encuentran al tercer día, a mi hermana la encuentran totalmente desvestida, con quemaduras de cigarrillos en su cara. Yo después de grande, porque de chica no entendía y lo sufría y lo padecía, aparte de que no podíamos hablar. Antes de esto no se podía hablar mucho. Antes, ponele, no existían los psicólogos. Yo tuve que buscarme yo la terapeuta de grande, porque ahora los papás sí ofrecemos, y digo, sí, el sistema nos trajo un montón de cosas que tenemos que tener cuidado y estar alerta para con nuestros hijos, pero sí también si lo sabemos utilizar, tenemos 1.000.000 de herramientas como esta, por ejemplo. El tema de la terapia, o después de grande de buscarlo, es ir sanando uno, ¿no? Cuando yo más de grande quiero involucrarme, saber, entender,
voy a juzgado y pido lo que es el legajo de mi hermana. ¿Se me escucha? Porque quedé tildada. Sí, sí. Sí, Jessy, se te escucha re bien. Ahora no, Ye. ¿Me escuchan? Okay. Ahora sí. Yo decía sí, yo te escucho, Jessy. Muchas gracias. Yo decía que fui a juzgado, pedí lo que era el legajo para leerlo, para estudiarlo. Y pensé que me iba a encontrar, o sea, si bien uno ya sabe a lo que se va a enfrentar, y le doy gracias a Dios haberme preparado antes, haber leído un poco antes, porque me encontré con una situación tan desgarradora. O sea, mi hermana no solo tenía golpes, lesiones, quemaduras, cortaduras. Mi hermana tenía, con 6 años de edad, unificados los orificios. Se le unificaron el orificio del ano y de la vagina. Tal fue la brutalidad, tal fue la cizaña o el inconsciente o nada, que se descargaron toda su ira, como digo yo, o no sé. Nunca entendí, nunca se entiende. Lo que nosotros sí tenemos que aprender a hacer es esto, porque si hay muchas personas, como le agradecía el otro día a una de las chicas que contó el testimonio y que defiende a su hija, alma y muerte, antes las mamás, bueno, y sí te tocaron, pero no le digas nada a nadie. Y esto quedaba en familia, y hoy está, el sistema es diferente, pero nosotros podemos hacer las cosas diferentes también. Calculo que el lápiz hoy está en nuestras manos y nada, es hora de cambiar la historia, ¿no? Lo comparto siempre al testimonio por el hecho de que antes me costaba, yo no podía nombrar a mi hermana si no me saliera una lágrima, y es algo que compartía siempre con él y que agradezco ahora ya no acongojarme tanto, porque antes era increíble. Porque nada, es una suma de 1.000.000 de etapas, o sea, los niños, mi niñez en particular fue muy bella hasta esa etapa. O sea, yo tengo recuerdos desde los 2 años. También tengo hermanas que, como se charla siempre, no todos, así como el pedófilo, como el niño que es abusado, como el ladrón, como el asesino, los hijos tienen o los hermanos tienen tendencia a hacerlo, también sí a cambiarlo. Es un extremo o el otro, no hay un término medio. En mi familia en particular tuvimos, No se te escucha, Ye. Hola. Ahí, Jessy. Que en mi caso particular, decía, en todas las familias afecta de diferente manera. Tengo uno de mis hermanos que este trauma a él lo llevó a que hoy día, 50 años, no puede establecerse, no puede tener una familia por el hecho de la culpa. Todo el equipo, cuando sucede algo de esta magnitud, una tragedia, la familia en sí es un equipo. Y como estamos acostumbrados a trabajar en equipo, cuando un eslabón rompe, el otro, ¿y por qué no estuve? O porque la dejé, o porque sucedió, o buscando el por qué. A veces culpamos al otro, a veces nos culpamos a nosotros mismos, me ha pasado. Y nos lleva a tener problemas entre hermanos mismos, porque a mí me tocó, yo a mi hermana la pequeña, la que se había enfermado, me había enojado muchísimo con ella cuando era chica, porque mi otra hermana era las culpas de lo inentendible. Te voy a hacer unas preguntas para el hilo, entonces, tu hermanita tenía 4 años. ¿Cuántos años? 6. No se te entiende, Jen.
Bueno, hasta ahí mientras conectás, les cuento un poquito, por ahí no se entendió o no se escuchó bien. La hermanita de Jessica tenía 6 años, les digo, porque la hermanita la encontraron fallecida, ¿sí? La tuvieron que dejar en casa de unos familiares porque su hermana más pequeña estaba enferma y bueno, nada. Jessy, ¿supieron quiénes fueron los asesinos de tu hermana? ¿O quién fue? No se te escucha, Esther. ¿Escuchás, Jessy? Estamos. Sí, es como que hace acople, se prende uno y se... Sí, de hecho hubo un imputado, por eso decía que el tema del entorno, era el hijastro de mi tía, el hijo el marido de la hija de mi tío, en realidad, era el entorno familiar, era un primo que se le terminó llevando a 1,5 cuadras. Ahí fue donde se realizó el hecho y la encontraron a 2 cuadras. Hubo un imputado, pero después con el tiempo y atando cabos y buscando información entre familiares, vecinos, descubrimos que no fue una sola persona, en realidad hubieron como 5 participantes en el hecho, por eso era tan aberrante. Pero sí hubo un imputado que fue el yerno de mi tío. Esto que hablamos, ¿no? De siempre el seno familiar, ¿no? Del entorno familiar. Ustedes fíjense en que seguramente él hace tiempo que vendría viendo a la criatura, seguramente hace tiempo que venía con este perfil, seguramente hace un montón de tiempo que venía proyectando, programando o ahí craneando este tipo de cosas, pero fue tan aberrante, como decía Jessy, si no sé qué, ahí siempre vamos con el tema que no es morbo, ¿no? Pero no sé si escucharon la parte donde Jessy cuenta que desde que se le hizo un solo orificio entre la vagina y el ano, ¿sí? O sea, fíjense en lo espantoso, una chiquita de 6 años, ¿sí? Ustedes imagínense en esa situación. Y como seguimos hablando, el entorno familiar, ¿sí? El seno familiar, miren lo que es, no salimos de ahí, lo hemos hablado 1000 veces y siempre tenemos que detallar en eso, dónde dejamos nuestros niños. Ellos, obvio, estamos hablando de, no sé, 30 y pico años atrás, donde la familia no tenía la más mínima idea de lo que podía suceder, pero de todas formas, y quizás hubiese sido imposible detectar este tipo de cosas. Pero hoy que tenemos herramientas, como dice Jessy, que tanto se ha tenido que trabajar para poder tener respuestas, ella que ha tenido que trabajar en su vida para tener respuestas sobre esto, miren lo importante de tener en cuenta siempre, en cada momento, dónde dejamos los niños, estar asegurado de que estemos continuamente atentos, que a veces son desgracias y son aberraciones que lamentablemente quizás no se podían prevenir, pero bueno, no deja de ser un testimonio tremendo, no deja de ser algo que va más allá de todo, ¿no? Porque hasta ahora nunca tuvimos un asesinato, lamentablemente lo tenemos por primera vez en primera persona, así que nada. Che, ¿cómo siguió la vida de tu familia? Tu mami, tu papi. Bueno, hoy se desvanece todo. La infancia después de ese tiempo no vuelve a ser la misma. Bueno, mi papá con su trabajo constante, porque teníamos que seguir, él tenía que seguir. Mi mamá estuvo en un coma farmacológico 2 años. Yo después, aparte de perder a mi mamá, a mi hermana, perdí a mi mamá durante 2 años. Mi primer día de jardín, mi primer día de escuela.
nada. Después a mis hermanos de diferente manera, el mayor de una manera, que con su culpa, que con sus cargos, que con sus vicios. A mi hermana mayor, que fue una persona muy sumisa, que también había sufrido abusos, porque esto no viene desde ahora, o sea, como decimos antes, en las generaciones anteriores y era normal, y no sabían o no. Por eso yo ahora digo el hecho de agradecer las herramientas, porque es un campo abierto a un montón de cosas. Nosotros podemos prevenir 1.000.000 de cosas. Y por ahí, como digo siempre, y no solo en esto, no solo en este caso en particular, en el tema del abuso. O cuando tengo que hablar con una mujer que es golpeada, o cuando tengo que hablar con un abuelo que está sufriendo una violencia. Por ahí no se soluciona, pero de alguna u otra manera va a llegar un momento en que alguien sí te va a escuchar, de que alguien sí va a estar, de que alguien sí te va a apoyar. Lo bueno de tener esto ahora es que tenemos la compañía, de que estamos afianzados dentro de todo. Yo sé que somos un grupo muy poco los que concientizan. Sentate en una plaza, si ves a una persona triste como mucho, arrimante, si estás bien, te dirá que no, si no quiere, pero a veces el hablar, el soltar, nos enseña, y está más que claro, ¿no? Que nos enseña, que nos va sanando, que nos va, como dije al principio, esto no deja de doler, si se aprende a llevar. Y si se aprende a llevar si nosotros por lo menos intentamos entender. Con el tema espiritual, antes me querían conformar, estuve muy enojada con Dios 1.000.000 de años, que te lo conté, Ale, porque no podía haber permitido esto. Bueno, después sí, está bien, entendí que una persona se va de la tierra y por ahí quizás no era la manera, pero ella no era para este mundo. Después con el tema sentimental, ¿no? Porque sí lo vas sanando, pero así vas teniendo. Yo hasta que aprendí a limar, lo que venía de mi experiencia fue un miedo constante. Y fui mamá, fui mamá a los 19 años y mi miedo era constante. O sea, yo, mis hijos, con nadie a ningún lado, tal el miedo de que mi nene no se queda hasta el día de hoy. El mayor se mudó recién ahora porque necesitaba independizarse. Jamás se pudo quedar a dormir en la casa de nadie, la nena, hasta que fui aprendiendo a manejarlo, porque a veces también ser extremo, que por ahí como fueron después que mis padres recuperaron un poco su estar conmigo, fueron demasiado sobreprotectores y nada, por ahí tratar de tener un término medio cuesta, lleva años. Yo tengo una hija mujer, sí, no dejo de cuidarla, pero trato de tampoco de asfixiarla, pero tengo ese miedo constante que te queda. No sana, se lleva, pero, y le decía a la mamá el otro día que contaba, no recuerdo el nombre, el testimonio de su nena, pero que está en un estado psicológico. Bueno, yo, en el caso de mi hermana, cuando leí la autopsia, porque estuve muy enojada y decía, bueno, está bien, pero si la lastimaron porque el hecho de matarla me lo hubieran dejado peor. Y después, cuando yo leí, no, le agradecí tanto a Dios de que se la haya llevado, porque yo no podría vivir con tal. El tema de traumas, vuelvo a lo que contó Meli, sí, te trae traumas a futuro en el mismo, o sea, un nene que padece de esto, o a veces intentamos buscarla. Yo desde chiquita me acuerdo que no había otra cosa que me llenara. Mi familia quedó vacía y mi única compañera era ella y no estaba. Intentás llegar a la muerte. O sea, hay chicos que intentan llegar a la muerte porque es la única manera de volver a verse, piensa. Cuando somos inconscientes, como vuelvo a lo que decía Meli hoy, cuando sos niño, no hay una aceptación. Yo no aceptaba. Pero también lo mío, si bien no lo busqué desde esa manera, he conocido personas que o se vuelven a la prostitución o buscan que le pase ese tipo de cosas para morirse de la misma manera, como que esa es la banda de llegar. Hay personas que no llegan a estas herramientas,
hay personas que no llegan a escuchar o chocarse con una Ale o con una Meli o con un Leo y que le dice y que le cuente, y mira que a mí también me pasó, porque para cualquier persona es fácil venir, lo primero que te dicen, sí, para vos es fácil, porque he ido a la psicóloga. Y vos me estás diciendo esto y para vos es fácil porque no te pasó, pero ¿cómo le decimos a una nena abusada o a una nena que está bien? No, no está bien y no es fácil y ellos piensan nosotros mismos, porque yo me pongo desde ese lado en su tiempo. Claro, para él es fácil que no la pasó. Pero para nosotros es más difícil si no tratamos de sobrepasar. Aprendemos, como digo siempre, a veces con mi compañera de trabajo decimos, nos sale algo mal, perdimos. No, no perdimos, ahí tanto, no perdemos. Aprendemos. Todos los días aprendemos. No importa la situación, sea una situación de dolor, sea una situación de alegría, pero siempre hay una enseñanza. Nada, más que agradecida, más que contenta. Bueno, nada, yo dudé, siempre dudo del testimonio de Jessie porque se entiende que remover semejante herida, como dijo ella, jamás en su vida sanó y no va a sanar. ¿Cómo sanamos? No se puede sanar de algo así. Que se les pase por la cabeza una situación de esa. Jamás se sanaría, pero bueno, nada, ella está siempre ahí dando la mano, tratando de ayudar, tratando de concientizar, hacer un poco el trabajo que hacemos, ¿no? Es parte de este equipo, que es mi amiga. Nosotros nos conocimos en la solidaridad y al día de hoy tenemos una afianzación terrible al hecho de que, al punto de que me pudo contar esto y de repente también hoy lo puedo dar como testimonio. Entonces, nada, agradecerte, Jen, agradecerlos a ustedes porque nada, tomemos conciencia o tomamos conciencia o vamos tomando conciencia o tomaremos conciencia, pero esto tiene un fin, que es el proteger a nuestras infancias, aprender a proteger a nuestras infancias, y todo tiene que ver con todo, ¿sí? Lo que menos nos imaginamos que detrás de las redes teníamos tanta cantidad de peligro y hoy lo aprendimos. Eso es importante. Así que nada, llegamos a la mitad de la diplomatura, como dije, ya estamos en el medio, cruzamos la vereda y terminamos, y lo terminamos con todo como corresponde, porque bueno, la idea de esto siempre va a ser avanzar, ¿sí? Avanzar y concientizarnos y sumarnos y apoyar a la causa de Jessie, apoyar a la causa de la mamá a Dani, a Silvia, a la abuela, y apoyar a miles de cosas de gente que lamentablemente se me ha cruzado por la vida y he tenido que acompañar. Así que nada, te agradezco, Jessie, te quiero, eso ya lo sabes. Mel, 1.000.000 de gracias. Omar, Karina, gracias por participar y por siempre estar ahí firme, porque como siempre digo, sin un equipo esto no se puede, sola esto no se puede, no lo podría hacer. Entonces nada, agradecerles a todos los que están ahí, en la pantalla, escuchando, prestando atención, solidarizándose, agregando ahí su orejita, como digo. Así que nada, nos estamos viendo la semana que viene, si Dios quiere, la quinta diplomatura la voy a dar desde la cárcel de la unidad penitenciaria 15 de González Batán. Así que nada, la vamos a ir a dar con Leo, va a ser una diplomatura importante. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Dejo el grupo abierto para la devolución, como siempre, y después tiramos las preguntas. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes, profe.